Buenas tardes, bienvenidos sean todos. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Maracaibo. Para nosotros, como la editorial Monte Ávila del Ministerio de Cultura, es un placer presentar nuestro libro Resistencia y Participación, de la profesora Iraida Vargas. Aquí nos acompaña el profesor Luis Brito, que también va a participar en la conversación del libro. La profesora Iraida es la homenajeada principal de la feria y para nosotros es un verdadero placer que pertenezca al catálogo editorial de Monte Ávila. También es importante resaltar el esfuerzo que hace el gobierno bolivariano para que nuestros libros sean publicados y contribuir así a la difusión del libro y la lectura en el país. Bueno, profesora, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Para el profesor. Este puede ser. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Yo vengo publicando desde hace varios años en distintas ferias del libro. La última fue creo que fue la que asistía a La Guaira, no, a Maracay, ¿verdad? Y he ido rotando por todos los estados, pero este libro, en este momento, intenta dar armas al pueblo venezolano para que trascienda en la explicación de lo que está sucediendo a la inmediatez, para poder acceder a la causalidad de una serie de fenómenos, procesos que han venido sucediendo luego sobre todo en los últimos 100 años, yo diría, o 80 años, cuando surge, sobre todo, cuando comienza a aparecer el chavismo, el proceso político, que es no solamente político, sino también cultural y que caracteriza a toda la Cuarta República. Este periodo es un periodo muy interesante para la comprensión de la historia de Venezuela, para la comprensión de nuestro presente, que es lo fundamental. Porque antes de esto, bueno, estábamos en la llamada Cuarta República, sumergidos en una debacle política total, por lo menos así lo veo yo, donde los que nos debían defender no nos defendían. Y precisamente era, digo yo, pienso yo, cuando lo escribí, que era que nos faltaba marcos políticos comprometidos, una transformación política comprometida de manera real con Venezuela, con el país. Y creo que eso comienza a aparecer cuando comienza a lograrse cuando empiezan a aparecer los otros marcos históricos lo cual se cumple con la participación o la aparición la enorme importancia que tiene el que el presidente Chávez hubiera existido. A partir, para mí, yo pienso que hay que explicar a efectos del presente cómo se logra que surjan esas nuevas estructuras políticas, económicas y sociales, y que su agente motor, su agente fundamental sea el pueblo de Venezuela, porque podemos seguir alimentando el aparato que venimos arrastrando
desde hace más de 100 años, mucho más, que no daba respuesta o no total o ni siquiera parcial claramente a las necesidades de la sociedad. Yo creo que la participación fundamental está basada en la búsqueda un momentico, es que el país se encontraba en la carraplana. Eso no es mentira y no es nada novedoso que yo lo diga, pero yo creo que hasta que la aparición del presidente Chávez, nosotros estábamos sumidos, el país estaba sumido a movimientos sociales contradictorios. Perdón, está sonando mi teléfono. Ok, bien. Entonces, yo cuando comencé a oír todo me di cuenta de que su discurso y las propuestas que hacía el comandante Chávez era lo que permitiría, se coincidía perfectamente con muchos de nuestros deseos y nuestros motivos de lucha personal durante todo el proceso bolivariano que surge con el comandante Chávez y que ya nosotros veníamos trabajando, adelantando algunos trabajos en ese sentido. Yo lo titulé a este libro Resistencia y Participación, porque quería denotar que el pueblo era el que resistía, pero no participaba. Porque aun cuando la llamada participación en las elecciones, eso no significa que el estar presente estás participando. Es la única manera de que un grupo social o uno de estos movimientos participe es que tenga capacidad para tomar decisiones, no solamente estar presente. O sea que el estar presente no es una garantía de que se está participando. De manera tal que me parece que pasamos un periodo de transición con la llegada del comandante Chávez y que empezamos entonces, yo empecé a trabajar la idea del poder popular impulsada por el pensamiento chavista. Y en ese sentido, yo planteo que los actuales movimientos sociales venezolanos, que de ese momento, los movimientos sociales del momento al cual me estoy refiriendo, no eran una garantía, sino se revisaban. Y en ese sentido, pensé que las formas para lograr formas exitosas de participación y resistencia, trataba de ver de qué manera participaban hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, comunidades indígenas, estudiantes, comunidades afrodescendientes, trabajadores y trabajadoras en la construcción de Venezuela. Yo como se ve del índice, había que lograr que ese llamado poder popular no fuera una cosa nominal, sino que realmente tuviera poder. Y para lograr que el pueblo tuviera poder, había que lograr que el bloque histórico que se generaba tratando de incorporar al pueblo
en su lucha, haciéndolo protagonista de esa lucha, era lo único que garantizaba la articulación con el bloque histórico externo, era lo que garantizaba la participación popular. Hago en esta obra, inmediatamente después de esta breve explicación, cómo la articulación de ese bloque interno con el bloque imperial nos llevó al horror que sucedió durante la llamada Cuarta República, donde se expolia al pueblo, se expolia a la producción interna, hay una rebatiña de los dineros públicos y porque prevalece por encima de todo no la creación de trabajo, el respeto al pueblo, etcétera, sino que hay un consumismo caracterizado por una corrupción galopante. De manera de que el libro, después de este planteamiento, empecé a ver cómo las diferencias que existían en las ideologías que estaban en esos nuevos bloques históricos contemporáneos, que, como vengo diciendo, tenían o debían ser de carácter popular, y que esas estructuras organizativas era lo que propiciaría una verdadera, sería el marco, pues, de una verdadera participación popular en Venezuela. Pero no era con cualquier organización, que además, aunque fuera popular, no era, sino que, como ustedes recuerdan, una frase muy famosa del comandante Chávez, él decía, o él dijo, que para él le encomendó al actual presidente Maduro que le cuidara las comunas con su vida. Entonces nos dimos cuenta, a partir de ese momento, que debíamos enfatizar la participación popular a partir de las comunas. Entonces, esa articulación que yo decía hace unos minutos, de que el bloque histórico venezolano que surge a partir de la aparición del presidente Chávez como titular del gobierno de la República, hizo posible que se diera procesos bien antagónicos, porque es donde la expoliación a la cual venía sufriendo el pueblo de Venezuela, la expoliación que propiciaba esas formas organizativas, no participaban, a mi juicio, todavía no enfrentaban al disenso, a la diferencia, no había una lucha verdaderamente antiimperial, y entonces, en vista de eso, pude entender que habían en las nuevas formas organizativas de los bloques históricos, había un sector interno de esos bloques históricos y un sector externo. Obviamente, los sectores internos deseaban, y deseó Chávez y lo logró, a través del estímulo hacia la creación de un poder popular basado en comunas, donde el pasado era vital, y por lo cual el presidente Chávez denomina
su bloque histórico de ese momento en el bloque bolivariano. Asume al bloque bolivariano dentro del marco de la lucha antiimperial y practicaba la participación comunitaria para que se pudiera dar la participación política del pueblo y no de los pseudo líderes. Los sectores populares no era la participación de los sectores populares no era gratis, no había manera de tenerla inmediatamente, sino que había que establecer cuáles eran los componentes de ese sector, de lo que se llamaba el sector popular, para que las rebeliones en los sectores populares estuvieran bien estructuradas y no solamente los pobres de esa tierra venezolana, de nuestra tierra venezolana, sino también la lucha de liberación y de resistencia política, y que se creara el bloque populista burgués, permitiera que se rompiera de manera definitiva el modo de vida colonial y la estructuración de la clase media fuera afianzada por el poder popular, no por los partidos políticos. Entonces, analizando cómo llegamos a ese objetivo, a lograr ese objetivo, me dediqué, en aquel libro manifiesto la necesidad de estudiar la resistencia cultural en las mayorías urbanas, dado que hasta ese momento esos nuevos modos de vida venezolanos que surgen son de carácter, se oponen a un Estado burgués y son de carácter bastante popular y no populista, que era la respuesta que había dado los gobiernos anteriores. Entonces, en el libro caracterizo cómo aparece el Estado burgués, cuáles son todos esos modos de vida y de cultura venezolanos, cómo opera la dictadura en el nuevo modo de vida y de cultura, y cómo se combate al punto fijismo, que como todos sabemos surge dada la entrega que hace Betancourt al gobierno estadounidense, donde con ese punto fijismo, ese trato que hacen esas minorías de burgueses, aparecen las cúpulas y se profundiza la entrega del país, y el gobierno que surge aplica una brutal represión indiscriminada. Todos esos gobiernos, no solamente Carlos Andrés Pérez o Rafael Caldera o Betancourt o Campins, sino que el punto fijismo solamente es derrotado con, yo digo y insisto, a pesar de que hay gente que me ha dicho no, eso es muy estrecho, con el Caracazo, con el llamado el Caracazo, y todos esos movimientos siempre populares, que son de alta organización y que permiten que se acabe la represión de alguna manera,
muy, muy fuerte que se disminuyera, como pasó con Lucinchi, el relajo moral de la República, que se diera una debacle a la llamada democracia representativa punto fijista y que llegara el Caracazo, como decía, que permitió que existiera no solamente una protesta popular, pero una protesta popular efectiva, que no fuese simplemente de nombre. Entonces, a partir de ahí, analizo en el libro la resistencia y la protesta al poder constituido, fundamentándome sobre todo a la resistencia cultural en las mayorías urbanas, la resistencia cultural simbólica en los sectores populares y la resistencia cultural de los pueblos indígenas. O sea, no solamente el poder popular estaba constituido por los pueblos, el pueblo pobre, urbano, sino tenía que tomarse en consideración al pueblo venezolano de manera integral. Incluso debo informar que la llamada resistencia simbólica que yo lo planteo es muy efectiva y que estimula a la comprensión, al pueblo venezolano, a la comprensión de lo que Chávez deseaba y que patrocinaba, que no fuese que los blanquitos protestaran, pero que protestaran todos, los afrodescendientes, pero sobre todo los trabajadores y las trabajadoras, y las organizaciones y la resistencia estudiantil, las organizaciones y las formas de resistencia femenina, las protestas abiertas en el marco de la Revolución Bolivariana y la expresión cultural de la protesta popular en apoyo a la Revolución Bolivariana. La expresión cultural en las protestas de la contrarrevolución y las organizaciones no gubernamentales y la contrarrevolución debían ser anuladas. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tendré? Bueno, difícil en verdad hablar sobre un libro de Iraida, porque Iraida ha hecho una brillante exposición de sus ideas, además corriendo el riesgo de contradecirlas, cosa que no estaría nunca en mis intenciones. Bueno, o comuna o nada, dijo el comandante eterno. Pero ¿qué significaba esta especie de eslogan tan preciso y tan claro como gran parte de los eslogans de Chávez? Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿De qué se trata? Es decir, se trata de que dimos una rebelión militar afortunada que nos atrajo votos y entonces lo que vamos es a meternos en el poder y ya está. En lugar de un poder adecopellano, un pacto de punto fijo, va a haber entonces un pacto bolivariano y nos situamos en la silla y ya está. No, dentro de esa postulación de que lo fundamental es la comuna, están los ideales comunitarios que son propios del pueblo venezolano. Yo me metí a hacer un ladrillo que se llama El verdadero venezolano, mapa de la identidad nacional, y entre las cosas que saqué ahí de un naufragio, un montón de estadísticas de todos lados está que una de las cosas predominantes en el pueblo venezolano es un gran sentimiento de igualdad, igualitarismo. Eso es esencial, eso es básico. Aquí no creemos en rangos, en jerarquías, en majestades. Cabruja decía una frase memorable también que caracterizaba al pueblo venezolano, una incapacidad innata de asumir la majestad.
Aquí viene un Borbón, una cuestión de esa, y que aparece con todo su manto de armiño, lo que la gente hace es reírse o puyarle la barriga. Hola, su majestad, ¿cómo está usted? Y demás. Eso verdaderamente se cae aquí. Entonces, eso se debe a que durante cerca de 15.000 años, y hay que ver cómo tanto Iraida como Mario Zanoja han trabajado sobre eso, la vida venezolana se basó en la comunidad igualitaria. En las comunidades indígenas del Caribe no había clase alta, clase baja, clase media. No había clases, incluso en los arawak. Iraida muy agudamente señala que se conseguían adornos funerarios muy complejos que hacían presumir que podía haber una estratificación de artesanos dedicados nada más a eso. Pero es una presunción. Y en todo caso no era una división en clases, vuecencia, su señoría, tenemos que... y demás. Eso es aparentemente, tanto para científicos como Iraida y Mario, como para tirapiedras, como yo. Bueno, eso es como una de las bases fundamentales que hay que tener en cuenta con relación al pueblo venezolano. Cada pueblo tiene vías por las cuales es más fácil acceder al socialismo. Piensen ustedes en el gran sentido comunitario de los chinos y el resultado que eso ha dado. También en los valores de las antiguas sociedades rusas y de otros pueblos que estuvieron bajo la dominación soviética. En Venezuela el hecho fundamental es ese, el hecho comunitario. Durante 15.000 años, que no es una tontería, estuvimos bajo eso. La cultura de la mutua explotación, de la lucha de todos contra todos, de la especulación, etcétera. Eso es un breve lapso que no lleva más de 5 siglos. Es decir, un siglo pasa volando, como decía Bolívar en el delirio del Chimborazo, exactamente, que dice: ¿creen ustedes que tienen algún significado esos instantes, dice el padre, que ustedes llaman siglos? Bueno, tenemos 5 siglos de discriminación, clasismo, prejuicio, etcétera, contra 15.000 años de una herencia cultural viva, de igualitarismo y de cooperación comunitaria. La idea, en líneas generales, es que hay que aprovechar esa cultura que es transmitida por las familias, es transmitida por el grupo social, a veces es negada por la superestructura, para estudiar lo que llaman el bloque histórico, que es la concatenación real de los factores de poder y las alianzas en un momento y en un sitio determinado, para ver cómo se avanza hacia la sociedad comunitaria. El plan de Chávez estaba allí y en realidad primero se preservaron una serie de comunas que ya existían, y en segundo lugar, es que estaba diciendo algunas cosas inconvenientes y por eso no se oían, afortunadamente. Entonces, la idea de Chávez era aprovechar esa especie de base cultural común a la inmensa mayoría de los venezolanos para la transición al socialismo. Y efectivamente se preservaron una cantidad de comunas que ya existían, se crearon una nueva gran cantidad de comunas, y desde luego el proceso no ha avanzado lo que debería avanzar. ¿Por qué? Yo pienso que el problema central del socialismo es la propiedad de los medios de producción. Si usted crea comunas y le atribuye la propiedad de ciertos medios de producción, muy probablemente serán fecundas, serán igualitarias, producirán bienestar. Si usted crea comunas y no le asigna ningún medio de producción, ustedes son la comuna liberadora, patriótica y antiimperialista de los buenos deseos y los buenos propósitos. ¿Qué se va a hacer con eso? Cada quien está en la comuna, pero tiene que salir a tratar de emplear su fuerza de trabajo por ahí por una miseria para lograr medio sobrevivir, y a veces ni siquiera eso. Entonces, estamos frente a un problema real
Todo gobierno progresista tiene que enfrentar dos conspiraciones. Desde el primer momento de su constitución, de su ser natural, como dice el catecismo, y antes. Entonces, la oposición contra Chávez empezó antes de que fuera elegido presidente. Hay una oposición interna y externa contra el proyecto, contra todo proyecto socialista. Y entonces, lo que tuvimos fue no un gobierno, sino una batalla, una guerra continua. Y esa guerra es justamente la prueba de que había algo legítimo. Sospechen ustedes del gobierno en el cual de repente los grandes sectores de poder, ¡ay, encantados! ¡Qué maravilla! Eso es muy prometedor. Vemos que se está racionalizando, que se está entrando por el aro. Eso es extraño, es sospechoso, es alarmante, es inquietante. Lo que tuvimos en esa casi quincena de años en que estuvo en el mando el comandante eterno fue una batalla encarnizada contra, exacto, todo lo que estoy diciendo es más o menos lo que está ahí, solo que Iraida lo pudo exponer mejor y con muchísimo más conocimiento de causa que el que está ahorita resumiendo la cosa. Entonces, hubo una lucha y entonces lo importante ahora es no darse por vencido, no pensar que el proyecto comunitario es una utopía, es un sueño, es una tontería, es una bobada, que hay que meterse a la realidad. Vamos a ver cuánto da un casino por ahí, una broma, un prostíbulo de lujo, eso da mucho billete, vamos a tirarnos por allí, etcétera. No, es decir, hay un proyecto socialista de superación de la sociedad capitalista, y una sociedad capitalista que está en crisis en todos lados. Vean ustedes la crisis bancaria que reventó hace poco. Esas crisis desembocan en guerras y las guerras a su vez desembocan en crisis. Es decir, ese es el proyecto de vida de las sociedades capitalistas. Entonces, hay que tender a la superación de eso. La lucha que está planteada es esa, no encontrar un acomodo, ver qué pacto hacemos, qué arreglo, qué contubernio, como es una palabra de Betancourt, contubernio. Logramos con la gente poderosa ver si nos conceden un respirito en el poder. Piensen ustedes, por ejemplo, que en 2014 la distribución del PIB era más o menos igual entre los 50.000 empresarios que hay en el país y los 14 millones de trabajadores. Actualmente resulta que los 50.000 empresarios tienen las 2/3 partes del producto social y a los 14 millones y pico de trabajadores le toca 1/3 parte de toda la riqueza que producen con su trabajo. Eso está ahí. Para la participación popular, y como no se cambió debido a la ¿cómo se llama? La lucha que dan la derecha, entonces se hizo difícil, casi se invirtieron las cantidades de lo que eran el pueblo real, poder, con cierto poder, y los empresarios, robándole al país, y eso lo aprendí yo de tu libro sobre la identidad. Sí, sobre identidad, que nosotros, al no tener clases sociales en el chavismo, ¿cómo se llama? La gente pobre tenía que tener una manera de ser ciudadano, y su manera de ser ciudadano era esperar que el poder popular no viese coartada su participación. Eso fue lo fundamental y eso se dio. Lo único es que, como está diciendo Luis, bueno, el mundo no nos ayudó mucho, a pesar de que yo rescato las misiones
las grandes misiones que se dieron una condición presocialista, una oportunidad presocialista al país, donde y además las misiones no eran para darle dinero a nadie, o al menos no se perseguía eso, sino que se perseguía lo que nunca se había atendido, que era la conservación ecológica, la humanización de la economía, tratar de pagar con las misiones a la deuda social acumulada y hacer una lucha antiimperial donde participara de manera fundamental el colectivo popular, de manera de que había que convencer a ese pueblo que la historia nos pertenece, cuál es la historia real del pueblo venezolano, y por eso Chávez se fundamentó en las ideas del libertador Simón Bolívar. Yo creo que si pudiéramos, ya, sí. Yo creo que solo se puede decir bien dicho. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Es importante que sepan que este libro está a la venta en las librerías del sur, pero este y todos nuestros libros de la editorial, como Pirata, también del profesor Luis Brito, lo pueden descargar gratuitamente en la página web de Monte Ávila, están en digital. Bueno, muchísimas gracias, los invitamos a que sigan disfrutando de la feria.